Bueno, el día de hoy vamos a hablar de bioseguridad, un tema que está haciendo mucho, mucha bulla en todas las redes sociales. Y bienvenidos a mi canal, donde vamos a ver la seguridad de otra manera. Entonces, empecemos con varias cosas que hay que hablar de la bioseguridad. La bioseguridad, ¿sí? viene, viene a ser el conjunto de normas y procedimientos, ¿sí? que se utilizan en los campos de la salud con el fin de evitar la propagación o la contaminación con agentes de tipo biológico. ¿Cuáles son estos agentes de tipo biológico? Microorganismos, virus, bacterias, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que para contrarrestar estos microorganismos, ¿sí? Primero debe existir protocolos de bioseguridad, ¿sí? que sería la primera barrera. La segunda barrera ya vienen siendo los elementos de bioseguridad, ¿sí? Eh, y tercero es la disposición final de esos elementos de bioseguridad. Entonces, en los protocolos tenemos que se podría decir, no es mi campo, ¿no? No es mi campo, pero tengo conocimiento de ciertas cosas. Entonces, en los protocolos podemos ver la asepsia de las áreas, de la forma en cómo se hacen la limpieza y desinfección de los lugares hospitalarios, ¿sí? Podríamos hablar de todo lo que es procedimiento, manejo de pacientes, ¿sí? Eso en cuanto a procedimientos sería la primera barrera. La segunda barrera, que son los elementos de bioseguridad, y para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Se diferencian de los elementos de protección personal, porque los elementos de protección personal no te van a evitar una contaminación con microorganismos. En cambio, los de bioseguridad sí están hechos para la atención, para la prevención de contaminación de microorganismos de tipo bacterias, virus, hongos. Bueno, entonces estos elementos de bioseguridad, ¿sí? en primera medida, fueron, según estudios, fueron creados para evitar la contaminación en campos quirúrgicos, ¿sí? También para evitar la contaminación entre atención de pacientes y por ende también tienen la función de prevenir y de proteger al personal de la salud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos que hay que optar por las medidas de bioseguridad, ¿sí? Hace referencia a que tenemos que cumplir con todos esos protocolos, normas, ¿sí? de limpieza, desinfección, para evitar la propagación de enfermedades de tipo microbiológico, ¿sí? de microorganismos, bacterias, virus. ¿Sí? Entonces allí ven la diferencia entre elementos de bioseguridad, que sí puede ser un gorro quirúrgico, las gafas de seguridad, de bioseguridad, la mascarilla, ¿sí? que te sirve para protegerte de salpicaduras de fluidos corporales de la atención de pacientes, ¿sí? o también para proteger las mucosas de la nariz, de los ojos, de la boca, para que evitar que entren microorganismos a nuestro cuerpo. Entonces también en estos elementos de bioseguridad
encontramos lo que son los guantes quirúrgicos, ¿sí? Que son específicamente para la atención de pacientes, ¿sí? Y también encontramos los delantales y los polainas también, que hacen parte de estos elementos de bioseguridad. ¿Sí? Entonces ya quedó claro el concepto de bioseguridad y el concepto de los elementos de bioseguridad y para qué se utilizan. Entonces la tercera barrera cuando hablamos de bioseguridad es la disposición final de los elementos que se utilicen en la atención de pacientes, como elementos cortopunzantes, jeringas, y aquí es importante porque es donde más se presentan accidentes de tipo laboral, tanto en el sector salud como en otros sectores. ¿Por qué? Porque no se le da una disposición final a las jeringas, ¿sí? Que son elementos cortopunzantes que al no echarlo en los recipientes para su disposición final, ¿sí? se depositan en bolsas, y estas bolsas al ser manipuladas por personal que no está capacitado para la manipulación de estos elementos de bioseguridad, se punzan, o el mismo personal que hace el aseo también se puede punzar, y vienen los accidentes de tipo laborales y contaminación también de pronto de alguna enfermedad por líquidos corporales. Entonces allí vimos la importancia de la disposición final de estos elementos de bioseguridad, y apenas usted se lo ponga, ya ese elemento está catalogado como contaminado y debe dársele una disposición final a ese elemento de bioseguridad. Entonces quería dejar claro cuáles eran los términos de bioseguridad, el concepto claro y los elementos de bioseguridad, para qué se utilizan y la disposición final que debe dársele a este elemento de bioseguridad. Entonces, algo muy importante y se me escapaba era que la bolsa, ¿sí? Para la clasificación, el color de la bolsa para la clasificación de estos productos, de estos desechos biosanitarios, ¿sí? Es el color rojo, que nada más puede ser manipulado por personal de la salud, y cuando nosotros veamos una bolsa de color rojo es porque allí hay algún elemento de bioseguridad que hay que darle un buen manejo con todos los elementos de protección personal para evitar un accidente de tipo laboral y también un accidente en la casa. Los recipientes donde se desechan los elementos cortopunzantes se llaman guardianes, para que tengan conocimiento. Guardianes para echar los elementos cortopunzantes, agujas, ¿sí? Todo que pueda cortar a una persona se pueden depositar en un guardián. Si no tenemos un guardián, lo podemos hacer de una botella, ¿sí? Cuando nosotros nos rasuramos con cuchilla de afeitar, debemos partir la cuchilla y depositarla en un recipiente y taparlo, y así le damos también una disposición final y evitamos que las personas que nos ayudan en la recolección de los residuos se puedan estar cortando con estas cuchillas. Entonces allí les di otros tips de seguridad, de prevención en el hogar, y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, darles like, compartir para que le lleguen más videos de prevención, y recuerden que aquí vemos la seguridad de otra manera.